bendiga y bienvenido al repaso de la lección de la escuela sabática. La lección que estuvimos estudiando en esta semana de nuestro folleto La Promesa, el Pacto Eterno de Dios, fue la lección número 9, cuyo título era La señal del pacto. Y el texto bíblico que memorizamos se encuentra en Éxodo capítulo 31, versículo 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Allí donde estás, vamos a hablar con el Señor. Oramos. Bondadoso Dios y Padre, gracias te damos en este momento porque durante cada día de esta semana tu presencia nos acompañó en el estudio de tu palabra. Guía este repaso en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En los estudios de esta semana, el domingo 23 de mayo, estuvimos estudiando los orígenes y allí aprendimos acerca del día de reposo y el momento en el que se menciona por primera vez en la palabra de Dios. Y vimos que su origen no es con Israel, sino en la misma creación, tal cual lo dice Génesis capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Allá aprendimos que el sábado fue instituido en la misma creación de Dios. Es por ello que en el mandamiento número 4, en Éxodo 20, se vincula directamente con la creación, porque en 6 días hizo Jehová la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, indicándonos inequívocamente que el origen del día de reposo no está en Éxodo 20 e Israel, sino que está en la misma semana de la creación, en el séptimo día. El lunes 24 de mayo estuvimos viendo el sábado antes del Sinaí y leímos Éxodo 16:23 y aprendimos que Israel recogía el maná cada día, pero no tenía que guardar para el otro día porque se agusanaba. Pero vimos algo sorprendente con el mandato de Dios para el pueblo, y era que el sexto día debían recoger doble porción de maná para consumir el viernes y también la del otro día el sábado, y este no se agusanaba. Por eso dice el texto bíblico en Éxodo 16:23, y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Cada día el maná se agusanaba, pero el que se guardaba del viernes para el sábado no se agusanaba, sino que éste permanecía intacto, tal cual el Señor lo había mandado. Por lo tanto, Éxodo 16 muestra claramente el sábado antes de que Israel llegase al monte Sinaí, donde recibió la ley de Jehová. En la parte del martes 25 de mayo estuvimos viendo la señal del pacto y aprendimos allí que el sábado fue elegido por Dios como la señal entre él y su pueblo, y leímos en Éxodo 31, 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dios eligió el sábado como una señal entre él y su pueblo. Pudo haber elegido cualquier cosa, pero no, eligió el día de reposo, y como tal tenemos que aceptar la voluntad divina. Este no debía ser señal por un momento, no iba a ser señal hasta que viniera Cristo. El texto bíblico dice que sería señal para siempre entre Dios y su pueblo. ¿Y quiénes somos nosotros para contradecir la palabra del Señor? Lo interesante es que el sábado
también implica redención, y es por ello que en Deuteronomio capítulo 5, cuando se da nueva vez la ley, se presenta el sábado en un contexto de redención. Dios nos presenta el sábado como creación y nos lo presenta como redención. En la parte del miércoles 26 de mayo, señal de santificación, estuvimos viendo dos cosas acerca del día de reposo en Éxodo 31, versículo 13. Allí dice: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Y aquí vimos que el sábado es una señal de conocimiento y que también es una señal de santificación. Es una señal de conocimiento porque nos presenta o nos enseña a conocer al Señor. No es tener una mera idea de quién es Dios, sino es conocimiento en el sentido de relacionarnos con el Señor y de conocer totalmente al Señor. Pero también presenta el sábado como una señal de santificación, indicándonos que el sábado no santifica, sino que es una señal de aquel que santifica, que es Jehová. Por eso el texto bíblico dice: para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El que se introduce a guardar el día de reposo está introduciéndose en la señal de santificación que Dios le dio a su pueblo Israel. En la parte del jueves 27 de mayo estuvimos viendo acuérdate del sábado y leímos Éxodo capítulo 20 versículo 8, donde dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y vimos esta expresión en tres dimensiones diferentes. Vimos hacia el pasado, vimos el presente y vimos hacia el futuro. Cuando el texto bíblico dice acuérdate, nos está señalando al pasado, a la semana de la creación, cuando Dios en el séptimo día terminó toda la obra que hizo y reposó en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Cuando el texto dice acuérdate, nos manda no simplemente a mirar el pasado, sino también a tener presente en nuestra mente que tenemos que guardar el sábado y que tenemos que santificarlo. Es algo que tenemos que hacer siempre. Cada vez que llegue el día de reposo, tenemos que guardarlo y tenemos que santificarlo, y durante toda la semana tenemos que tener esto claro en nuestra mente. Y por último vimos hacia el futuro, indicándonos esto, que nos espera un futuro prominente junto al Señor del sábado si andamos con rectitud en sus días de reposo y si le buscamos a este en el día que él estableció como la señal del pacto. Te recordamos que para un estudio más detallado de estas lecciones, ve a la sección día por día del estudio de la lección de la escuela sabática. Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar y nos vemos mañana con la siguiente lección, la lección número 10. Oramos al Señor. Bondadoso Dios y Padre, gracias te damos en este momento, porque día por día has estado con nosotros guiándonos para entender tu palabra. Permite que no simplemente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.